a hablar de lo que pasó en ese homenaje funeral de Estado, en el cual muchos vieron, y no sin razón, una simbología extraña, una simbología que se emparenta mucho a lo que es la masonería. Y para saberlo hay que recurrir a una de las personas que mejor sabe sobre masonería, que ha escrito un libro fundamental sobre eso, que se llama Iglesia y Masonería, las dos ciudades, editado por San Román, y no es otro que el profesor Alberto Bárcena. ¿Qué tal, don Alberto? Gracias por atendernos. Gracias por darme una voz en este tema. Bueno, Alberto, se ha hablado mucho sobre ese funeral, sobre la simbología que había, y pues yo te paso el balón y a ver qué nos puede decir sobre esto, sobre esta simbología, si efectivamente ahí había. Comparado con algunas fotos y con algunos otros homenajes, eso sí que parecía un ritual masónico satánico. Bueno, realmente no era un funeral propiamente dicho, sino que era un acto de, no sé cómo calificarlo, conmemoración por las víctimas muertas, pero ahí nadie estaba rogando por las almas de ellas, no tenía ninguna, la menor connotación cristiana, ni siquiera se habló del número de muertos, y la primera imagen que a mí me llegó fue la de una especie de ceremonia pagana, tribal, porque se veía como una tribu en torno al fuego. La primera imagen que yo percibí es panteísta, el culto a la naturaleza. En este caso, a quien el foco de atención era un pebetero con fuego. Y claro, el fuego tiene mucha simbología en las civilizaciones paganas, en las religiones paganas, panteístas, incompatibles con el cristianismo, por supuesto, pero también lo tiene en la masonería. Sí. Desde luego se ha hablado mucho del tema. Ramón Pérez Maura en ABC, que no es un periódico sensacionalista, publicó un excelente artículo donde resume... Excelente artículo, exactamente. Y además me llamó la atención porque el ABC no se ha metido nunca en camisa de 11 varas ni en especular con sociedades secretas, ni no es un tema que ellos toquen. Lo que pasa, Alberto, es que Pérez Maura va un poco por libre, ¿eh? Sí, va por libre, pero tampoco él ha tocado. Y por eso se atrevió a tocar ese tema, que es verdad que por el que a veces suele pasar de puntillas. Pero se lo han publicado. Hay periódicos hoy en día que tienen miedo porque no hay una libertad de prensa realmente establecida, imbatible, y hay periódicos donde me consta que ciertos colaboradores han desaparecido, otros han estado muy condicionados. Bueno, pues bien por el ABC, porque a este colaborador atípico, digamos, pero desde luego nada desequilibrado, le ha publicado un artículo donde a mucha gente le ha hecho ver qué es lo que no entendía, ¿no? Qué es lo que captaba en esa ceremonia que no acababa de ver. Y él lo describe como una tenida masónica con todos los requisitos, geometría incluida, y a esto, por supuesto, que nos pone en materia, ya ha tenido una gran repercusión. Hay que unir también el hecho de que la misma Gran Logia de España haya tuiteado una frase del rey en esa ceremonia. La Gran Logia, y está verificado, no incluye en sus comunicados nada que no tenga que ver con ellos, ¿no? Y evidentemente ya, aunque no sea nada más que una breve frase, ha hecho suya en parte la ceremonia a través de Twitter, ¿no? Hay muchos otros datos. Hispanidad ha publicado también una explicación de qué es lo que ha habido allí. En definitiva, es lógico que haya levantado este revuelo porque la sociedad no está acostumbrada en España, ni fuera tampoco, a ver cosas así en una ceremonia, digamos, oficial. No sé si calificarla de Estado, pero al fin y al cabo era la ceremonia oficial como de el luto por los muertos de la epidemia. Bueno, en cualquier caso, es la primera vez en España que hemos visto algo parecido. Comentabas el tema del pebetero. El pebetero. Tiene que ver porque, bueno, los masones suelen venerar a Lucifer. Lucifer es el portador de la luz para ellos, ¿no? Y el fuego tiene una simbología liberadora, ¿no? Bueno, pues mira, me has abreviado la introducción, ¿no? Realmente en el pebetero, esto me traía ayer, pensando en esta entrevista, me traía a la memoria un ritual del grado 18 en Derecho Humano, una obediencia masónica,
Y esto que traigo es de primera mano porque es el testimonio de un masón converso, Serge Abad Gallardo, que tiene un libro llamado Serví a Lucifer sin saberlo. Ya el título vale por un tratado porque él te está contando lo que vio, lo que vivió dentro de su logia hasta que la abandonó tras una conversión muy radical, muy profunda al catolicismo, ¿no? Y en el grado 18 te habla de algo que yo ya había leído, y es cuando en ese grado el masón, sabes que es un proceso iniciático donde les van descubriendo poco a poco lo que no sabían al entrar, algo también muy peligroso, porque es cierto que ya se ha comentado estos días, muchas veces el masón no sabe ni dónde se está metiendo, los papas han condenado a la secta también en parte por esto. Bueno, pues en ese grado 18 resulta que ellos al iniciado le descubren, entre comillas, que la palabra INRI o las iniciales que coronaban la cruz de nuestro Señor no quieren decir Jesús Nazareno, Rey de los judíos, sino que tomando las mismas iniciales latinas, ellos se han inventado este otro mensaje. Igne natura renovatur integra. Es decir, el fuego. Es por el fuego como la naturaleza se renueva. Sea esto, estoy contando un ritual que se realiza de esta manera, exactamente así, ¿no? Cristo es desvirtuado, convertido en otra cosa, pero aquí donde se pone el foco en el grado 18 es en el fuego. Si a esto le unimos un personaje o varios clave de la masonería, de su, ¿cómo llamarlo? Mitología, religión. Personaje clave, Irán Abif, que desciende de Tubal Caín, un descendiente de Caín, por cierto, que es portavoz del saber oculto de los masones que les viene de Lucifer. Es él quien les acompaña en ese recorrido iniciático. Unos lo descubren antes y otros después. Mi amigo, porque ya lo es, Sergio Abad Gallardo, cuando se lo pregunté me dijo, no, yo ya en el primer grado estábamos venerando a Lucifer una vez al año. De manera que esto no pueden negarlo. Hay ya demasiados testimonios de gente que ha estado dentro y ha tenido esta experiencia. Lucifer es el portador de la luz, es el que ilumina el camino masónico. La serpiente, en la visión masónica, el tentador, es quien trae la sabiduría al hombre en el paraíso. Tienen un Génesis contado al revés. Pero claro, todo lo que tenga que ver con el fuego, en este caso es un fuego purificador que transforma la materia, naturalmente nos invoca a Tubal Caín, que es el primero de los forjadores del metal, en fin. Pérez Mora habla de los 4 elementos, los 4 puntos, 4 elementos de la naturaleza, el fuego importantísimo, pero sí, es oportuno subrayarlo porque realmente el fuego centraba la ceremonia y era a ese fuego al que se le hacía la ofrenda de las flores, como si allí mismo lo que hubiera presente es una divinidad a la que se rinde culto, ¿no? ¿Qué simbología tiene la ofrenda de las flores? Bueno, en los funerales masónicos también le ofrecen ramitas a un pebetero. No sé muy bien con qué sentido. Más que el sentido de honrar al muerto, entiendo que es como hacerle partícipe de la cadena de unión. Se ha hablado que el otro día en el patio de la Armería, en la plaza de la Armería, había algo parecido a una cadena de unión. Y sí lo era. Hombre, faltaban requisitos. Primero, que una cadena no es concéntrica. La cadena de unión de las logias es una sola fila, normalmente. Tiene que estar con los brazos cruzados, cogiendo la mano del de al lado. Y eso se hace cuando termina la tenida, en la cual se ha iniciado un nuevo masón que ya forma parte de ese eslabón de la cadena, ¿no? Eso no se podía hacer, primero porque había mucha gente, y ahora con las medidas, si quieren ser coherentes con las medidas de seguridad, no podían acabar todos cogidos de las manos, ¿no? Pero recordaba enormemente a una cadena de unión. ¿Qué eran las flores? Pues podían representar perfectamente las almas de los muertos, que irían a fundirse en esa cadena de unión, que por supuesto no significa que pasen al cielo. Ellos no tienen el concepto de un Dios salvador, tienen el gran arquitecto del universo, que puede ser Lucifer,
nada se opone dentro de la masonería, porque es el Dios que tú quieras, el que tú hayas construido en tu idiosincrasia, ¿no? Pero Lucifer, por supuesto, es uno al que muchos se rinden culto, sobre todo en los grados altos, y forma parte del ritual masónico. En el grado 29 tienes que pisar un crucifijo y venerar a Baphomet. Baphomet es una encarnación diabólica que, por cierto, lleva en los brazos dos palabras inscritas: solve et coagula. Es decir, disuelve, deshaz, destruye y luego construye. Coagula. Es otra palabra de paso masónica muy parecida. Ordo ab cao. Primero hay que destruir para luego construir. ¿Construir qué? Un orden nuevo. Por eso la masonería, con sus creencias, pues sería la religión perfecta del NOM, del nuevo orden mundial, porque en teoría acepta todo, acepta cualquier creencia. Luego no es cierto esto, ni mucho menos, porque cualquier dogma está rechazado, naturalmente, pero sí que ante el mundo aparece como una religión que propone la aceptación de cualquier creencia. Y eso facilita el camino hacia ese nuevo orden mundial, dictatorial, desde luego, que trata de imponernos una religión mundial, una religión única, en la que tengan cabida desde los budistas hasta cualquier religión. Buscando lo común a todas ellas, que no existe, por cierto. Alberto, estaba leyendo la crónica que hace el diario El Mundo precisamente sobre la simbología masónica, pero hace una crónica en un plan de cachondeo, ¿no? Dice que, bueno, es una teoría de la conspiración. Dice que es una teoría de la conspiración, pero al mismo tiempo inserta el tuit de la Gran Logia de España, en la cual se hace eco, como tú mencionabas, de las palabras de Felipe VI. Ha sido difícil, muy difícil, y sin embargo nuestra sociedad ha dado en estos meses una lección de inmenso valor y ha demostrado su mejor espíritu. Bueno, son palabras muy bonitas, pero no son ciertas. Es decir, se han dejado en el camino 45.000 víctimas y el dolor ha sido brutal. Entonces, para los que hablan de teoría de la conspiración, para los que hablan de que todo esto no es más que una elucubración de los que les gusta tipo cuarto milenio, ¿tú qué les responderías? Bueno, en primer lugar, en esta publicación hay una contradicción ya para empezar. Si esto es una teoría conspiranoica, ¿cómo es que la Gran Logia de España lo tuitea como algo propio? A eso es, exactamente, esa es la que yo marcaba, sí. Pero es que esto ya viene de atrás, y en este gobierno, aunque ya llevamos con una clara influencia masónica, como poco, desde Zapatero en adelante, que fue un gran ingeniero social, que sentó las bases de una reforma de la sociedad española en un sentido disolvente, con todas unas leyes que después Rajoy dejó allí, como es, por ejemplo, pues la de memoria histórica, para escribir otra al estilo de Orwell, con un ministerio de la verdad, que será lo que el gobierno diga, como es el matrimonio homosexual. En fin, toda esa legislación masónica que parecía dictada por el Gran Oriente de Francia empezó entonces. Y desde luego, teoría de la conspiración, pero si es que ni ellos siquiera discuten cuáles son sus objetivos. En la profanación de la tumba de Franco, cuando la exhumación del Valle de los Caídos, tuvo lugar un ritual masónico que yo di a conocer también, por cierto, de personas de toda solvencia, fueron quienes lo hicieron llegar, y nadie, empezando por la ministra de Justicia, ni los demás personajes que asistieron a la ceremonia, se ha molestado en negarlo. Cosa que yo me hubiera apresurado en hacer, ¿no? Exacto. Ahora, estos elementos masónicos son, o mejor dicho, lo reformulo, estas creencias, son pues, Felipe VI, Pedro Sánchez, los ministros, la gente que estaba ahí, ¿son conscientes? ¿Están al tanto de lo que está pasando? ¿Quiénes son los que dirigen los hilos? Es lo que a mí me falta por cerrar. Claro, aquí habría que ver quién organiza la ceremonia. Y una vez organizada, pues tienen que aceptarla. Porque claro, no me cabe duda de que muchos de los que estaban ahí tendrán un conocimiento mucho más limitado de todo esto, ¿no? Y posiblemente no sabían ni qué es lo que estaba ocurriendo allí. De todas las maneras, hay que ver quién diseña esto. Es alguien muy cercano a la masonería, que ha conocido su ceremonial y que lo ha encontrado idóneo para trasladar al pueblo español una imagen inquietante, desde luego, y que en España no se ha visto nunca. A mí esto solo me recuerda un precedente histórico, que es cuando Robespierre, en plena convención, organiza el culto de Estado
al Ser Supremo en el campo de Marte de París, bien a las claras, con una procesión que sale desde las Tullerías, llevan flores y espigas que le ofrecen a este Ser Supremo, que puede ser Lucifer, el gran arquitecto, quien sea. Aquello tuvo ya mucho de religión masónica a la luz del día. Y yo, sinceramente, por más que me he esforzado, no conozco nada parecido que se haya celebrado fuera del recinto de las logias o templos masónicos, y en España, concretamente, es la primera vez. Y esto lo que ha creado es un desconcierto, por no decir desasosiego, en muchos españoles que presenciando esa ceremonia pensaban, yo el primero, pero ¿en qué mundo estamos? Hombre, yo estoy avisado ya hace ya tiempo que veo venir lo que se está estableciendo en España, pero no es un fenómeno español. Al fin y al cabo, esa gobernanza mundial que existe y que está formada por muy poca gente, ¿no? Funcionarios de Naciones Unidas, políticos de según qué partidos, un amplio sector de la gran banca internacional, porque esto es un imperialismo neocapitalista, que puede aprovechar, y lo hace, a los comunismos cuando les son útiles. Ya lo hicieron con la Revolución Rusa, lo han seguido haciendo en Hispanoamérica. Esa gobernanza mundial que nunca da la cara, o como mucho hay alguno que la da, Soros es la cara visible, es el coco del mundialismo, pero Soros no es más que un peón en este juego, ¿no? Lo que pasa es que se atreve a decir las cosas, tiene un potencial económico y político y unas influencias grandes, pero detrás de él hay algo muchísimo más fuerte que el propio Soros. Ahora, son una minoría mínima, nada representada por la opinión pública, no es nada democrático todo este proyecto, pero que son los que están imponiendo un nuevo modelo de sociedad y, lo que es más grave, un nuevo modelo de creencias. ¿Qué crees, qué lectura hace la masonería de lo que ha sido la pandemia? ¿Ha tenido por ahí un efecto purificador? ¿Ha servido, por ejemplo, para uno de los grandes objetivos del NOM, que es la demografía? Es decir, o la destrucción de... ellos apuntan mucho a la destrucción de la familia, como tú has comentado en otras oportunidades. Para ellos, ¿qué lectura hacen de lo que ha sido esta tragedia humanitaria, sanitaria, que ha dejado 45.000 vidas, de las cuales esas víctimas no tenían ni nombre, ni apellido, ni rostro para ellos? Bueno, vamos a ver. Ellos lo han presentado, hablo de gobernantes, ¿no?, como algo inevitable, perfectamente inevitable. Les da igual todo lo que ha salido a relucir, el conocimiento previo que tenía el gobierno de que venía algo como esto. Por cierto, el otro día en la Plaza de Oriente, en la Plaza de la Armería, está también el director de la OMS, que es mejor no investigarle porque ha hecho todo lo posible por silenciar la investigación, ocultar, apoyar a China, porque sean o no culpables, desde luego, la enfermedad viene de allí. Creo que no han sido ni mucho menos los únicos responsables en esta materia, pero en condiciones normales lo primero que habría que hacer hecho es una investigación sobre el terreno de qué ha pasado en Wuhan, qué ha tenido que ver las autoridades políticas de China, etc. Y la OMS lo que ha hecho es parar esto por completo, lo cual nos sitúa al común de los mortales del planeta Tierra en una situación de indefensión. Bueno, pues estaba ahí representado también la Organización Mundial de la Salud, con todo lo irresponsable que ha sido, por no meterme en calificativos más duros, durante esta pandemia. ¿Qué ha representado para ellos? Hombre, lo más fácil es pensar, claro, son maltusianos, cuanta menos gente haya mejor, pero en cualquier caso lo que sí que ha representado es una ocasión de oro para ejercer un poder despótico, suspender libertades. En el caso de España ha sido un confinamiento el más duro de todos, y mientras tanto pues ir redactando decretos en el BOE que seguían siendo una continuación de la ingeniería social que ya puso en marcha Zapatero. Eso es lo que ha representado que podamos ver nosotros. La valoración que hagan ellos, pues no se vaya usted a creer que 40.000 muertos en España o en el conjunto del mundo, todos los que hayan muerto, para nada satisfacen el proyecto maltusiano, ¿no? Hay personajes como Bill Gates que lo han dicho también. Sobra un porcentaje altísimo de la población mundial. Ese principio maltusiano lo tienen tan arraigado que 40.000 personas no significan nada. O sea, en ese sentido hemos avanzado poco. La pandemia ha podido ser instrumentalizada para otras cosas, pero desde luego para hacer una limpieza, a no ser que vengan sucesivas oleadas de esta y de otras, porque ya nos están avisando de la del cerdo, que podría ser contagiosa,
y casualmente viene de China también. Hay avisos por ahí que nos hablan de epidemias que podrán ser muchísimo más graves. Ya se verá. Pero en cualquier caso, si vamos por el lado maltusiano, esto no ha resuelto nada. Ha sido un instrumento, ¿no? Para rematarlo, España acaba de premiar al país que peor gestionó, Europa acaba de premiar a España, que es el país que peor ha gestionado del mundo esta crisis sanitaria, 140.000 millones. Sánchez se vuelve con un cheque, con un euromillón prácticamente, y tiene razones para estar exultante. Es decir, encima, una burocracia como la de Bruselas premia lo que se hizo pésimamente mal, una política irresponsable, y aquí paz y después gloria, ¿no? Bueno, vamos a ver qué gloria nos espera, porque naturalmente esto, que se ha dado con enorme resistencia por parte de muchos de los miembros de la Unión, los frugales, como los llamaban, ¿no? Veremos con qué controles se va a ir aplicando y a cambio de qué. No se quiere hablar de rescate abiertamente, pero en definitiva tendremos que ver qué consecuencias tiene dentro de España, ¿no? En nuestra vida social, en nuestra vida económica, política, etcétera, ¿no? La cantidad está ahí. Tampoco España o el gobierno español estaba muy satisfecho con esto. Quería un fondo a fondo perdido, ¿no? Una cantidad bastante mayor, pero en definitiva, bueno, pues que duda cabe de que ha tenido que plegarse a una realidad inevitable, porque en un primer momento el gobierno de Sánchez parecía como que no necesitaba Europa para nada, y se permitía hablar de... 200.000 millones, decía. Sí. Hemos movilizado 200.000 millones. Era filfa, no había nada. ¿Pero de dónde? Bueno, él sabrá con qué fuentes de financiación cuenta al margen de la Unión Europea, pero en un primer momento su actitud fue como de autosuficiencia absoluta. Luego ha tenido que ir allí y en unas negociaciones nada fáciles, de madrugada incluso, trabajando con ello, pues ha vuelto con los millones, pero también con las condiciones, que ya iremos viéndolas, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí. Alberto Bárcena, profesor del CEU, autor de ese libro, como recordamos, editado por la editorial San Román, Iglesia y Masonería, las dos ciudades, indispensable para entender lo que está pasando y el nuevo proyecto de esta nueva normalidad de la que habla Sánchez y que tiene, de normal no tiene absolutamente nada. Tiene mucho de trágica y de siniestra. Don Alberto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.